En el anterior capítulo de las Winamax Live Session, la partida coge velocidad. Yaman se enamora de sus 7-2 y mete todas sus fichas en el centro. Color máximo contra segundo color en guerra de ciegas. Yaman intenta derribar a Adrián, pero se encuentra con la escalera del madrileño y le toca recomprar. Muy buenas, bienvenidos a todos al tercer episodio de estas Winamax Live Session, tercera edición en la que estamos viendo una partida apasionante en la que, por cierto, hay un gran protagonista. Fue el protagonista de las dos ediciones anteriores por ser la estrella y en esta tercera, Yaman Nagdali está siendo el estrellado. Tercera recarga para el jugador de origen sirio que no está teniendo demasiada fortuna. Muy buenas, Miguel. ¿Cómo promete esta partida, eh? Sí, ¿cómo estáis todos? Bienvenidos un día más al tercer episodio de las Winamax Live Sessions. La verdad que yo apuesto muy fuerte en este episodio por Yaman. Estoy seguro que nos va a conquistar con un bote grande. Yo estoy aquí rogando por ti. Estoy seguro que lo vas a conseguir y que Yaman tenga mucho stack hace que la mesa se vaya a jugar mucho más deep, manos más interesantes, que es lo que hemos venido a ver al fin y al cabo. No queremos ver una partidita de 2-5, queremos un poquito de sangre y de sudor. Y tenemos aquí un bote entre UTG más 2 y Sergi en la Big Blind con las 4 suited contra los 9 de Vicente. Pues vamos a ver cómo se desarrolla la acción. Ha quedado en check el flop. El turn es un 8 de corazones. Sí, aquí Sergi tiene un spot bastante complicado. Debería utilizar una estrategia de prove muy polarizada, utilizar un tamaño muy grande. No quieres apostar manos como, por ejemplo, sería un rey 4. Quieres apostar top pairs con muy buenos kickers o incluso dobles más. Hay que tener en cuenta que ha abierto Vicente desde UTG y en este caso va a tener muchísimo impacto, muchísimas dama X, JX y va a tener muy complicado pagar en este river. Al final, si pensamos en los combos de defensa de BB, una fichica. Ojo el ángel que te iba a meter ahí, ¿eh? Si pensamos en los combos de defensa que tiene la BB, son muy pocos los que no han hiteado absolutamente nada y con 9 se está bloqueando muchos de ellos, así que un fold bastante sencillo. Pues ahí escuchábamos a Yaman mientras Caju se tiraba de su mano. Adrián observando ese As-3 off. En UTG más 2 las tira también. Sergi con rey dama suited, una mano muy fuerte en hijack. De hecho va a subir hasta 500. Abriendo la mano, Joao no ve futuro en su dama 2 suited. Mientras que Lander tiene pareja de 5 y puede ser interesante, por lo menos, defender aquí en la posición de botón. Tiene una situación complicada Lander, es el stack más corto de la mesa, si no me equivoco, y puede pagar, sobre todo si en la ciega del straddle no hay una persona demasiado agresiva que pueda hacer demasiado squeeze, pero ya sabéis que en esa zona de la mesa está lo más caliente del mundo, ¿eh? Están Vicente, están Yaman y está Raúl. Es raro no comerte un squeeze, un 3-bet, un 4-bet, un 5-bet con un 3-2 off. Pues sí, no es la situación más deseable y menos con el stack cortito que tiene Lander. Pero bueno, de momento han pagado hasta 4 jugadores, Family Pot, y vamos a ver qué nos depara el flop. Ahí está, 2 de diamantes, 4 de picas, 10 de diamantes, proyecto de color para Sergi, top pair para Yaman y para Raúl, y los 5 de Lander otra vez en tierra de nadie. Sí, aquí si Lander tuviese los 5 con un diamante o estuviesen en bote 1 contra 1, podría continuar. Habiendo otros 2 jugadores, no puedes hacer absolutamente nada. Porque aunque vayas ganando, imaginaos que nadie tuviese el 10, tendrías que enfrentarte a muchas live overcards, así que no tiene demasiado sentido. Y aquí Yaman, Raúl y Sergi van a continuar. A priori vamos a ver un turn con 3 jugadores y veamos si alguien puede derribar el 10 de Raúl. Pues de momento es Raúl el que piensa, tiene que pagar 1.250 para ver ese turn. Y en el bote, pues ya hay casi 6.000 euros. Sí, tenía que decidir aquí si resubir o simplemente quedarse al quiero.
teniendo en cuenta que puede haber 2 live overcards, 2 cartas vivas por encima que le podría llegar a interesar hacer foldear en algunas circunstancias, raiseando, y teniendo en cuenta que Yaman puede tener algunos 4 y algunos 10 que le sigan pagando. Finalmente decide pagar y cae el rey de Sergi, que decide chequear back. Esto sí que es una sorpresa enorme. Pues ahora ese 9 le da dobles parejas a Yaman y es el que tiene la mano en su poder, si aguanta, porque es posible que alguien pueda intentar arrebatársela con una apuesta. Vamos a ver, de momento Yaman ha chequeado y es Raúl Mestre, que tiene segunda pareja. Sí, tiene un kicker decente para valubetear contra el rango de Yaman, lo cual tiene sentido hacer una estrategia de un size pequeño. Aquí Sergi no va a reisear porque hay escalera en mesa. Podría hacer un 2,5 por, pero bueno, habiendo escalera es bastante más duro. Si hubiese caído un 3, por ejemplo, podría hacerse. Y aquí Yaman, que va a tener que decidir si resubir o pagar, contra estos 2 jugadores es un poco complicado que te acaben pagando con algo peor. Pero no me sorprendería que metiese un pequeño raise. Hay que tener en cuenta que han chequeado en el turn. La apuesta de Raúl obviamente puede tener escaleras dentro de un rango de apuesta pequeña, no va a apostar simplemente 10. Así que veamos si decide raisear y sacar un poquito más de valor. Raúl foldearía y Sergi es posible que acabase pagando, teniendo en cuenta que bloquea también escaleras, que son las manos que estaría representando, entre otras, Yaman. Lo único que, claro, ya después de 3 reenganches igual empiezas a ver fantasmas donde no los hay, ¿no? Bueno, mira, las bestias como él, los auténticos campeones, si encima tienen tatuado un puño de acero en los nudillos, les da un poco igual lo que haya pasado en el pasado, miran hacia adelante y toman la mejor decisión que consideran en cada punto. Raúl aquí le va a tocar foldear o convertirla en un farol auténticamente loco, lo cual no creo. Y veremos, yo creo que a Sergi pagando, con la top pair más los bloques de escalera. Pues de momento es Raúl el que piensa. También es verdad que tiene ahí a Sergi por detrás, eso complica el call, ¿no? Sí, si estuviesen 1 contra 1 podría fantasear haciendo alguna pillería. Sí que es verdad que es curioso porque realmente son muy pocos combos los que está representando. 10-9 entre ellos, Dama J, backdoor picas. Está ahí. Pues piensa y paga. Decisión para Sergi. Yo creo que esta mano no la he podido jugar peor. Primera valoración. Y me sigue oliendo que a lo mejor gano. Pues de nuevo buena decisión de Sergi, que decide foldear y Raúl descubre las malas noticias. Buena mano, Yaman. Yaman que recupera un poquito de fondo con este bote. Que ibas a ganar, ¿no? No, no gana. ¿He tirado trucha? Pues siempre tiras Saco trucha. 5.000 más, ¿vale? Ok. Dolor. Buen bote se ha llevado Yamal, ¿eh? Al final, recuperando poquito a poquito. No he podido jugar peor esta mano. Podía pushear el river. Me falta el second barrel, ¿eh? Si tenía el rey después. Si pusiera el river no pago. Ya no sé. Pero que como le... Ya. Les gusta mucho la travesura, ¿sabes? Les gusta mucho la travesura. No puede ser mejor lectura, ¿eh? Sí, yo la verdad que el barrel que se ha ahorrado en el TAR no he terminado tanto de entenderlo con ese kicker, con ese flash draw. Me parecía que tenía mucho value que rascar, pero bueno. Igual pierdes más, ¿eh? Supongo que pierdes más. Sí, pierdo más, pero... Hay que ser resultadista. Pero eso no hace que esté bien. Era interesante la conversación, ¿no? Dice, igual pierdes más. Dice, sí, pero es que era lo que había que hacer, era lo que tocaba. En el póker hay veces que las buenas decisiones te llevan a perder más. Y atención, porque tenemos un bote... Madre de mi vida. Vale, abre Vicente a 750 euros con Jotas. Yaman se queda al quiero con As Rey. E intuyo que es porque si una persona hace squeeze, él pueda volver por detrás y volver a resubir el bote. Lo cual no me sorprendería. He dudado porque no sabía si... Tenemos ya un stack efectivo de 30.700 euros, lo cual es una barbaridad. Pues Yaman que pasa. Y Vicente tiene Jotas, underpair con backdoor flash draw, teniendo en cuenta
Tenéis que tener en cuenta siempre los rangos a los que os estáis enfrentando. En este caso, Vicente no se enfrenta a un rango muy condensado de un porcentaje muy pequeño, sino que se enfrenta a un rango bastante amplio, plagado de 7X, de 5s, de backdoor straight draws, que te defiende gutshots, que te defiende overcards a la mid-pair, etc. Por lo tanto, tus Jotas, cuando en otra situación podrían ser un check más o menos decente, en este caso sacan muchísimo valor. Aquí vemos que vuelve a apostar otro barrel, buscando esos calls de underpairs tipo 9s, 10s, 8s, 7X, proyectos de color, proyectos de escalera. Y vemos que rasca hasta de las rey. Tiene muchas de esas. Vicente, que interpretaba esa carta doblada en la dama, una buena noticia, mete Yaman apagado. El river es un 2 de corazones que completa posibles colores. Vicente es verdad que tiene una J del palo. Sí, eso le permite valuetear un poquito más fino, teniendo en cuenta que bloquea algunos colores de Yaman. Pierde contra trips y contra colores. Pero no me sorprendería que buscase una apuesta de 5.000 o así contra 8s, 9s, 10s. No me sorprendería nada. ¡Pum! Pues la has clavado. La has clavado la apuesta, Miguel. Y ahora es Yaman el que tiene que pensar si su asalto puede ser suficiente. Sí, la verdad que esta jugada es un clinic por parte de Vicente. A nivel de tamaños, de compresión del rango del rival. Por algo es de los mejores jugadores, repito, no españoles, sino del mundo. Y creo que es algo de lo que deberíamos todos sentirnos muy orgullosos. Tener a Madi dentro del top 1% de... Bueno, top 1 no, por ciento no. Del top 2 mundial. Vicente, David Jones. O sea, puedes hacer 8. El main de Bahamas es freeze out también. Ahí está llevándose las manos a la cabeza Yaman, que no se puede creer, claro, que vaya a foldear unas rey. Es que ¿en qué mundo estamos? El póker es un juego muy psicológico, es un animal diferente al resto de juegos de mesa. Y cuando haces un trap preflop con una mano fuerte, luego postflop no sabes muy bien por qué, pero se te complica foldearla, porque dices, joder, ya que he trapeado preflop, voy a tener que foldearla postflop. 15 millones es mucha tela. Vamos, Yaman encuentra ese fold, que hay que ir remando. También es el dinero, tío. Es un palo. Ahí está intentando convencerse de que su mano no es ganadora, o de todo lo contrario, porque está empezando a coger fichas. Vamos a ver. Vaya plano tenemos aquí. No. Muy bien. Las tira. Sabia decisión, Yaman. Me llevo buenísimas. Buenísimas. Y es verdad, las llevaba buenísimas, pero en este caso no le valía de nada su as rey. Y también es verdad que Vicente las llevaba también muy buenas. Sí. Y aquí tenemos a Caju, de los mejores jugadores del mundo de PLO. ¿Londres qué pasó? La regulación es muy estricta. La regulación es muy estricta y creo que la gente solo podía comprar 1.000 euros en la mesa, ¿no? Bueno, y te hacen... Tenías que ir al casino. Y te Horrible. hacen... Lo anularon, ¿no? Ya no hay más CPT ahí. Hombre, espero que no. No hay, no. Te hacen demostrar que te lo puedes permitir, de dónde viene el dinero, ¿no? No sé. No, y tarda 2 días a que, ¿sabes? A que te lo aprueben. Una cosa de locos. Pero luego hicieron lo de las World Series esto y sí que se podía pagar. Sí, en Tritón hicieron en Londres y ahí no pusieron tantas pegas. París lo repiten, ¿no? En Tritón la gente se gastaba el taco y no decían nada. Ah, sí, joder. Curioso. Mejor gestionar seguramente. Ahí estaban hablando de las diferentes regulaciones en cada país que ponen más o menos dificultades para este maravilloso juego del póker. Mientras que vemos la parejita de 7 de Raúl, que se va a quedar al quiero después de la apertura a 500 euros. 3 jugadores implicados en la mesa. Raúl con 7, Sergi con 6-5 de tréboles. Y la misma mano pero de picas para Vicente Delgado Codelsa. Y vaya flop. No puede ser mejor para Sergi, que flopea color. Y pasa. Vicente, que tiene la gacho toda la escalera con el 4. Y tras el check de sus rivales puede encontrar una vía ahí para buscar una apuestita. Es una mano que te da completamente igual bet foldear. Vas a polarizar mucho tu rango en este tipo de boas. Vas a chequear un rango más fuerte, con equities medio altas. Y este tipo de manos pues, son ideales para bluffear. Pues ahí está la apuesta de Vicente de 750. El call de Sergi, que intenta llevar tapada su auténtico cañón.
aunque es un color muy bajo, pero la carta doblada del rey en el turn no ayuda. Y un 2 de corazones en el river después de que el turn se quedara en paso. No, pero allí es buen destino. Y aquí Sergi debe decidir, porque quizá dejarla al paso es perder valor. El problema es qué es lo que te paga. Te paga... Uf. Creo que preferiría en este caso dejar blufear a Vicente, porque llega con un rango polarizado veteando flop. Para ese perfil de gente que va... Sí, le mete una apuesta muy chiquitita intentando inducir, tal vez, ¿no? O sea, en Triton te hacen pagar el hotel y todo. No. Pensaba... No. Sí, pero Lo después. pagas y luego te lo vale. devuelven. Si juegas más de X Sí, binds. sí, es que eso tenía entendido. Claro, Si el es por Mayen es 100 alto, en es casa, una paga ya el locura, ¿sabes? hotelito. Normalmente te pagan Cuando 2, alegría. 3%. El Una Galaxy, parada 6. pago 40k, no más. O O sea, que es un Joaquín no tiene torneo dinero, ¿sabes? diferente, ¿no? El trato y todo, Me no han sé. dicho que los torneos están muy bien. La- Son la un poco hostia, turbos, ¿no? ¿no? Sí. La verdad es Los que de es- Maja por lo menos más bajos son más turbos, los más Su son un equipo poco de mejor. VIP es increíble. Los de Maja al Increíble. menos son bastante turbos. Sí, los que son de menos de Comida 50k buena. son ser turbos. Bajos, menos de 50k, ya Los low. están exactamente low. Tanto ser Triton son los más pequeños. 600. Pero ahora ya no hacen ni 10k, hacen 15, ¿no? ¿O no? No, 25 es más barato. 25 en Mónaco. Antes hacían 15 o 10. y 15. Sí, 15. No lo recuerdo. ¿Aún o ya no? Alguna vez, en alguna parada lo han hecho, pero Bueno, 20 veces. a 20 a veces también. Ah, lo curioso es que lo han hecho al revés. El calendario es al revés. Sí, porque Sí. yo creo que están probando a ver qué tal. Sí, ¿no? Primero invitacional, luego Mayeven, luego tal y luego los Porque antes baratos. pasaba que gente no venía y ya venía para el gordo y ya quedaban pocos torneos. Sí. Un poquito raro. Sí, pero claro, ya bustearle la primera semana y luego para recuperar. O sea, es complicado. No, La gente ardiendo por ahí. no sé tampoco cómo lo Busteas haría el de yo. 200, el de 100 y luego a recuperar el de El tío que 25. ha Dice, vaya pinchado broma. de primeros días va... Va a jugar más. Esa es la historia. Pero Más si reviente, si más- empiezas perdiendo 500.000, pues como que no te apetece ya. Sí, cuando estás perdiendo no te vas tan bien. Ya te quedas al Sí, pero va a No, jugar como ya como que 2, 3, muchos 4 de torneos. los Te recreacionales pinchas el iban gordo, al torneo te gordo, juegas al de todo. 200. Entonces, No Pero iban a solo los iban a primeros. ese o uno más. Y de esa manera ya los tienes allí y a lo mejor juegan más. El que ha programado eso no tiene ni puta idea de cómo piensan los juegos de póker. ¿Tú lo habías hecho la Martin Gala o la Rocket Session? Dos Y el que clásicos, se ¿no? pinche todo en el primer torneo, si se lo va a fundir y de ahí voy a seguir jugando aquí a las cartas, señores. Que acabo de ganar 10 millones de euros. Que me cojo un barco y me largo. Voy a jugar un torneo de 10.000. Vaya conversaciones y vaya mundo, ¿eh? Torneos de 100.000, 200.000 y que sea tu rutina de vida, ¿eh? Sí, hay que tener en cuenta, bueno, tenemos aquí una top pair de Raúl contra un open-ended de Sergi, que vemos que sale donkeando en el turn. Donkear, para quien no lo sepa, básicamente cuando no tienes de iniciativa, estás fuera de posición, te han apostado en la calle anterior y tú sales apostando. Comúnmente se suele hacer con un rango bastante amplio, por eso tiene sentido utilizar un tamaño de apuesta pequeño donde te quepan muchos values, donde puedas meter 9x, donde puedas meter incluso 2s, puedes meter tus 8s, es decir, disfrazas mucho tu rango y consigues muchos folds de manos como overcards, como un rey J, por ejemplo, que ha podido apostar el flop, con un rey 8, como un rey J de tréboles. Ahí está Sergi chequeando y Raúl, que tampoco quiere complicaciones, y al check se va a llevar la mano. Mal river. Mal river. Okay, sí, Bueno, esta me la bajas. No lo tengo claro, bloqueo de MJ. No tengo claro del todo, ¿eh? Estaba pensando de las duras. Porque algún J10 también tienes por ahí. Sí, sí. Y algún, no. Pero en otros rivers... No todo claro, Colo. Ahí estaban hablando de ese 7 que paralizaba la acción porque completaba posibles escaleras. Finalmente Raúl Mestre se llevó la mano al check. Ay, perdón. A mí lo que menos me gusta es la textura, tío. Que se te hace La una textura pasta. se verdad que Se te hace una pasta no bien es agradable, gorda no es que agradable. te cuesta tragarte la barrita entera, tío. Sí, yo he ido por fascículos. Y vamos a una nueva mano. Luego haremos unas flexiones a ver cómo te estas. Que Cajo ha dado el do de pecho hoy, ¿eh? Ahí te has escapado. Pero que Yo Capu te lleva pelaba los yendo al 2000, ¿eh? gimnasio a fuego un montón de tiempo. Es que la gente que esté así delgados no tiene mucha historia, tío, porque podéis aguantar las articulaciones, apenas hay peso, tal. Adri ayer lo pasó ¿Son 600? peor. 600. Y Sola ya ni te cuento, lo de Sola fue... Hombre, es que Sola... Tiene mucho músculo, pero grande.
¿Eh? Tiene mucho músculo, pero es grande. Claro, Sí, y empezó fuerte y digo, hostia, pero nada, se deshinchó enseguida. Al final, cuando trabajas con el peso de tu cuerpo, que peses poco es vital, ¿no? Pues ahí están hablando de ejercicio físico, mientras que le ha caído un trío de damas a Vicente y Yaman, que sale disparando con su as-J, no sabe la que se le viene encima. Sí, hay que ver si Vicente decide raisear. Yo creo que es una opción bastante interesante, teniendo en cuenta que Yaman va a chequear muchas manos medias en el TAR, es decir, no cobras mucho de ellas. Sin embargo, en el flop te pueden pagar como estas J. Creo que Yaman puede llegar a estar pagando un pelín de más apuestas barrels en el flop y en el TAR, y por eso va a raisear finito. Ahí está. Tiene mucho sentido, tener en cuenta que esta mano Yaman la va a pagar prácticamente siempre, y si hubiese solo pagado Vicente en el TAR, Yaman habría checado, por lo que habría dejado de ganar 900 euros extra. Como vemos, es básicamente lo que sucede. Vamos a ver muchas veces a Vicente, diría, ir siempre por el max value, siempre, no dudando, y siempre que tenga una mano, digamos que tenga más de un 75% de equity contra un rango normal, contra Yaman va a tener más del 80%, lo que va a hacer que quiera ir por value raises y value barrels muy finitos. No puedes caminar más de 10 minutos. Ahí sale un 7 de diamantes en el turn. Por el día más o menos. Por la noche sí que hace frío. Vicente que vuelve a pasar. Sí, en este caso que Vicente tenga el 9 de diamantes es bastante interesante porque le quita flash draws a Yaman, y Yaman se queda con muchos corazones y tréboles. No me sorprendería que Vicente fuese aquí por una apuesta tipo 3/4 pot, buscando los calls de as high, o también dejarle blufear, porque ya sabemos que Yaman tiene un rango muy amplio, y si no vas a cobrar contra un 10 high o un J high, pues mejor dejarle blufear. En este caso, no teniendo, por ejemplo, as dama sería una mano terrible, porque bloquearía sus calls de as high. Rey dama sería una mano también bastante mala, porque bloquearía sus calls a 6 medios y de 3/4 de sus rey highs. Con un dama 9, el 9 no está nada mal para ir por una apuesta grande. Le dejas libres todos los ases para pagarte, y vamos a ver si es lo que termina haciendo. Pues era de 7.000 la apuesta, pero en este caso Yaman no vio potencial en su as-J para poderse llevar esa mano, así que la termina rindiendo, y nuevo bote para Vicente, que no para de sumar. Sí, yo siempre os recomiendo que para visualizar el póker, sobre todo, no penséis exclusivamente en la mano que pueda llevar el rival, sino en su rango. Y dentro de todo su rango, decidáis la mejor estrategia. En este caso, Vicente, no teniendo el as, puede ir por un value grande. Pero si tenéis el as, tened en cuenta que igual es preferible chequear para que Yaman, con todo el rango que sean 10 high, J high para abajo, os pueda llegar a blufear. Hay veces que, bueno, tenemos una mano muy fuerte, pero si no hay nada que nos pague, es mejor dejar blufear. En todos los ayuntamientos de España está lleno de zonas verdes. Nueva mano, Adrián Mateos tirando ese 8-7 off. Sergi con J dama de corazones va a abrir hasta 300 euros. Joao Piera, que no tiene futuro con su dama 3, la tira. Lo mismo Lander. Llega el turno para Vicente, 3-5 de diamantes, muy bajita, pero semiconectada. Y vamos a ver qué decide hacer, si pagar o subir. Ha pagado nada más. Voy a intentar hacerte la guarrada, a ver. Como si fuera la primera vez. La guarrada del día. Inaudito. Estas cartas son denunciables. Para que digas eso tuya, man, Imagínate. tienen que ser Son ases. increíbles. A ver, le gané a Adri una mano grande con esto. Uy, es una pista muy gorda. Aunque si solo estaba en la mesa, menos. Me ganaste tanto, Yaman, que ya se me Por olvidó. 9-4, tío. Que me dijiste, presentas 9-4. Me bloqueabas un 4. Es verdad. Sí, ya que me dijiste, presentas 9-4. Sí, ahí está. Me veía esta preflog y no contaba ya con eso. No se te va la vida durmiendo, Raúl. Bueno, pero luego el rato que estás despierto es la hostia. La vida es Lo disfrutas alegría, más, la vida es alegría. Te enteras de las cosas. El día siguiente te acuerdas de lo que has hecho. Son unos lujos ahí. Justo le pasó eso en Mónaco a Godelsa, tío. No se acuerda. No se acuerda de inexplicable. no haber dormido. Sin duda, sin duda. Pues, nada que ver con otros factores. Joder, estoy afiliado a esta, ¿eh? Nada. Qué leyenda. 300.
Ahí tenemos la apertura de Caju con 5-3 de tréboles a 300 euros. Miradita de Adrián Mateos, que está pensando si pagar, resubir con su rey 7 de tréboles. Finalmente se queda el call. Es posible que fuera bounty. Es posible que fuera el bounty. El bounty, sí. El 2000 bounty, ¿no? Sí. Algo así. Vamos a ver ese duelo entre Caju y Adrián. Ambos con una mano de Una tréboles. regada épica. Y Adrián pasa. Un flop que la persona que ha abierto tiene un rango lineal muy fuerte, que va a tender a civetear una barbaridad. Tiene una mano perfecta. ¿Te pagaron lo que habías cobrado o no? No, me quitaron los bounties. Hasta los ¿verdad? bounties. Sí, sí. ¿Te quitaron los bounties? ¿Hay algo en el reglamento sobre eso? Yo, ¿Y no lo luchaste? Sí, estuvo ahí enfadado el tío. Es verdad, Vicente, tienes razón. ¿Hay algo en el reglamento sobre eso, tío? De que tienen derecho a hacer eso. ¿Pero cómo te van a quitar los bounties? Pero si ya has... Ya lo has cobrado, ¿no? Me quitaron el ITM, creo. Ah, no el lo bounty recuerdo no, bien. Los bounties no creo que no me lo quitaron. No te lo pueden quitar, es que es una ¿Por qué? mierda, O has sea, hecho. si te eliminan en la décima Acuerdo, posición, no, pero cobras has el hecho. décimo premio. Claro, Que le exacto. echaron del torneo. Ya, pero bueno, pero has llegado hasta ahí. Parece que es como que desclasificado. Estás desclasificado. Sí, no tiene, no parece. Pero si has llegado hasta ahí, Da igual, si No, te pero has- desclasifican de un torneo porque pegas a descubre que has a un hecho jugador, trampa no te van a como pagar el sea, torneo sí. encima. No te van a- Si, Pero lo si descubren que te has descalifican, ¿por dopado, qué? por ejemplo, La te presión lo es pongo y el con castigo. las estancias. Estás descalificado sin premio. Es descalificación, ¿no? ya, pero eso no sería se como coge una borrachera descalificar en una con mesa efecto final, tío. retroactivo, ¿sabes? Porque tú hasta llegar hasta ahí no has hecho nada malo. Son las normas del torneo. Si te descalifican, te quedas sin premio. Mi Star lo tenía Ya, que haber tiene dejado sentido. corriendo como mínimo 100%. Tiene ¿verdad? sentido. No, que te descalifiquen y Eso te le lo pasó a Zanari saquen, cuando vale. meó en la Que no puede botella ser en nadie Bahamas. Creo que tampoco. estaba Es un ahí borracho que también. anda tirado por ahí ¿Qué sin hizo? liarlo. Ah, que meo. Lavando liando Ahí de... llegaron y fuera. Pero vamos. Pero no fue Que el tampoco primer andan aviso. ahí diciéndome, juega la mano. Pero tanqueabas. Igual se dijeron 8 veces. Pensabas mucho, por ejemplo. No, que o eso lo ni siquiera. entiendo, pero... Con ases, por ¿Te ejemplo. acuerdas la mano de los haces, yo? La mano de los haces. Hubo uno que limpié haces un TG, me metí un tiro a caja y el loop playé 5 minutos. Pues nada. Y- Es normal que lo tiren. Es que es normal. Al fin me puse Steel Leader con la mitad de las fichas de la No, y tú como que cinco warnings. y levanto No fue una vez ni dos. y de la emoción fue cuando me levanté, celebré, estaba todo el mundo, tenía un raíz de unas cuantas personas por ahí y ahí un poco, hostia. Es que lo que debería. Eso estará grabado en algún lado, ¿no? Porque Y todo el mundo, claro, imagínate todo el mundo aplaudiendo, gritando. no hay defensa. Pero después de todo lo que me estás contando, no te puedo defender. Culpable seguro. Pues ahí estaba el veredicto de Yaman. Yo lo comparto, ¿eh? Ahora que Vicente de joven tiene vaya buena- historia, ¿eh? Llegar ahí a la mesa final de un Siempre torneo del aeropuerto, doblando del aeropuerto. las fichas de todos tus rivales y que te echen. Pero bueno, vamos a centrarnos en la mano porque está muy interesante, ¿eh? Joao con Jotas tiene que pagar un 3-bet de hasta 1.200 euros que, bueno, pues va a forbetear, convirtiendo la apuesta ya en una de 3.750. Turno para Caju con as dama off, mientras que Sergi tiene as-7 de tréboles. As dama es aquí la mano con la que puedes hacer completamente cualquier acción. Lo normal diría que va a ser tender a foldear. Si estamos contra jugadores muy weaks o muy loose, se puede llegar a pagar a veces si Sergi nunca está trapeando. Pero, como digo, lo normal va a ser foldear. Se podría forbetear de farol si tuviesen stacks muy dips, lo cual no era el caso. Pues estamos viendo ya a Joao Vieira en pantalla. Vamos a conocerlo un poquito mejor. Hola, yo soy João Vieira, de Portugal, y soy miembro de Winamax Team Pro. Si empezamos con 100, 200, con 50-100, lo creo que se puede poner un poquito loco, pero si empezamos con 100, 200, 200, tal vez se va a calmar un poquito más. Hacer como el año pasado va a ser muy difícil. Yo creo que eso es el mejor, especialmente en un partido de cash. Ver cómo la mesa va, si la mesa va loca, entonces adaptar, si la mesa va un poquito más tranqui, adaptar también. Yo estoy en la minoría en España, tengo que no puedo coger mucha guerra solo, ¿vale? He jugado unas veces, casi siempre aquí en Winamax Live Sessions. Casi siempre pone el juego un poquito más loco, pero en Winamax Section no hay que yo estaba en mis secciones, botes así tan grandes para oleando y eso, entonces me influencia, pero no tanto así, lo creo. Lo que motiva para participar en este Cash Games es la oportunidad para vivir lo que viví como aficionado, cuando empecé tenía muchas ganas y miraba muchos de estos episodios, entonces para participarlo y quizá
también motivar a los niños que tienen mucha ganas de ser jugador de póker. Esa es mi motivación número uno. Y claro, si es posible, pelarle a todos, ¿no? Todos pescados. Todo pescados, efectivamente. Qué máquina, me ha caído muy bien aquí Joao en la entrevista, la verdad. No le he visto en demasiadas, pero me ha encantado. Mucha alegría. No, llevo 3 cafés solo. Solo. O sea, que es Sí, normal. una cantidad normal. No, yo 3 cafés es lo que me suelo hacer también. Sí, era grande, Vicente. Sí, era grande por aquí. Pero sin duda ha sido mejor no dormir que 600. intentarlo. Mejor. Me hubiera muerto. Yo, por ejemplo, es que dormir 1 hora no puedo. O sea, a mí me es imposible. Yo si me duermo en 1 hora no me despierto, es imposible. O sea, pongo el despertador que me no ponga. sé si ha sido buena Te idea. despiertas peor también. Si no completas un ciclo, que para yo 3 horas es lo mínimo que ya me despierto algo mejor. Si no, soy una planta. Vamos. Pues ahí estaban hablando de las horas de sueño y comentabas de Joao. Yo tuve la suerte de hacer un stream con él y la verdad que un tío estupendo, aparte de un enorme jugador de póker. Habituado, eso sí, a los torneos, pero que también da la talla, lo estamos viendo en las mesas de casa. A ver, vamos a ver esta mano en la que hay envueltos hasta 3 jugadores. Yaman, que acaba de conectar su top pair, exactamente lo mismo dice Raúl, pero con mejor kicker, mientras que Joao tiene una pareja media, pero tan solo un backdoor de escalera. Así que complicada la situación para el portugués. Sí, en este caso es posible que, entendiendo que Yaman tenga un rango amplio y acabe foldeando y solo se va a enfrentar al rango de Raúl, pueda pagar una, teniendo el backdoor straight draw. Lo que no sabe es que Yaman va a pagar y una vez le vea pagando ya desechará la mano, al menos que tenga algo más de equity en siguientes calles. Pues ahí está también el call de Yaman Nagdali. Nos disponemos, por tanto, a ver el turn. Y es un 9 de diamantes que no aporta nada. Aquí Raúl decide pasar. Tiene una mano que a priori va a jugar 2 calles de value. En el river puede ir por un tamaño bastante grande, si es bastante brick. Y vamos a ver, imagino que hará algo así como en este va a ser un poco más complicado. Puedo optar por... Es complicado porque los 4 del flop no te van a pagar. Eso me estaba esperando. Ya va a tener que chequear. Y aquí Joao puede convertir la mano en farol. Finalmente decide dejarla en paso. Era una carta bastante scary, ese rey de picas que completaba posibles escaleras, posibles colores. Y la mano que va de nuevo a parar al poder de Raúl Mestre. Con esa dama y el mejor acompañante que el de Yaman, le sirven para llevarte este bote nada desdeñable. Ahí vemos a Raúl recogiendo el plástico, apilando fichas. La verdad que también otro jugador que no ha parado de ganar botes, en toda la sesión. No le hemos visto en decisiones muy complicadas de momento, que es donde estaría la gracia, porque la cabeza de Raúl va a otra velocidad y podríamos verle haciendo raises y faroles muy grandes. A ver si tiene un encontronazo, un Adri contra Raúl, Tua contra Joao, Vicente contra Adri, sería divertido. Queremos ver confrontaciones de esas buenas, que al que está inmerso le escuecen, pero al que lo ve desde su casa pues le divierte, ¿no? Es la salsa del póker, ¿no? Ver ahí como estos titanes se pegan en el tapete. Ahí está Adrián Mateos con Rey J de corazones. Y la apertura es a 700. Vamos a ver, Sergi con As 9, off. Pensando en Big Blind, guerra de ciegas aquí. La mirada atenta de Adrián Mateos. Y tenemos la BB ante por parte de Joao, que tiene un squeeze bastante interesante. Puede hacer algo así como a 4.000. Puede ser interesante. De hecho, creo que es lo que es prácticamente obligado a hacer, porque ya estás cobrando por el juego de 7-2 bastante cuando los foldean. Ya de por sí es una situación muy rentable. El squeeze, pues imaginaos en BB ante, con el juego de 7-2. Porque siendo de picas, quedarte al call... No, fíjate, tribeta 3.000,
Te preguntaba, digo, siendo de picas, quedarte al call con ese 7-2, a ver si enganchas un colorcito de repente, de la nada. Con una mano tan mala, lo mejor en el póker casi siempre va a ser jugar la agresiva, porque de esta manera tienes, aparte de tu equity, que no es siempre tribal que te vayan a forbetear, es decir, vas a ver muchos flops, pero consigues la fold equity, que eso te hace materializar mucho mejor, conseguir un 40-50% de folds ya de todo el rango de Adri, lo cual no está nada mal. Pues el flop no es malo para Joao, tiene proyecto de escalera a 2 puntas y ese backdoor de color, aunque Adrián tiene proyecto de color también, más las overcards del rey y la jota. De momento, check de Adrián. Joao, ¿qué piensa? Sí, aquí habría que ver cómo quiere jugar nuestro rango. Contra una persona como Adri tienes que pensar mucho en términos de rangos. No puedes jugar simplemente tu mano, ya que sería muy face-up, es decir, sería muy visible lo que estarías haciendo constantemente. Vamos a utilizar un tamaño más o menos de tercio, buscando poder vetear unas cuantas manos. Hay que pensar que manos como dieces, jotas, damas, reyes, incluso ases, tampoco están encantados con este flop. Pueden ir bastante por detrás, no tienen una equity del 90%, porque el rango de Adri aquí impacta bastante de lleno. Y de momento solo paga. Sí, podría haber buscado un raise, convertir la mano de manera muy agresiva, pero decide simplemente pagar, teniendo en cuenta que cuando sea check el turn, en el river va a poder robar muchísimas veces, cuando no caiga un as. Ahora mismo, cayendo el as, Joao va a chequear en el turn muchísimos ases, medios y bajos, y overpairs, por lo tanto va a tener una frecuencia de check considerable. Pero es una buena mano, una buena carta que haya caído para aprovechar, para hacer foldar algunas. El tema es que es un as de diamantes, lo que deja libres todos los ases de Adri de picas y de corazones. Todos los que tuviesen algún tipo de backdoor están ahí. Pues finalmente decide chequear el jugador luso y la quinta carta es un 3 de corazones que completa el color de Adrián. Y vamos a ver cómo se las apaña el jugador madrileño para intentar rascar algo que obviamente va a ser imposible rascar porque no puede tener peor mano Joao. Sí, aquí hay que decidir un poco el tamaño, tener en cuenta si el rango de Joao está más condensado, si tiene una distribución con manos más low equity, y ahí tendremos que decidir si utilizamos un tamaño pequeño, trapeando, o si finalmente queremos ir por el value grande. En este caso, lee bien Adri que Joao tiene un rango con una distribución muy polarizada, es decir, manos con equity decente y manos muy low equity, como es este caso. Muchos damajotas, muchos J10, todo ese tipo de manos que no tienen nada. Y aunque tiene una mano muy fuerte, lo que hemos comentado en anteriores episodios, mejor dejarle blufear. Vas a resubir cuando te apueste, pero aún así cobras de los faroles del rival. Pues Adrián, esa es la decisión que ha tomado, chequear, intentando inducir un farol de su compañero de Team Pro de Winamax. Pero Joao pues, se la ha visto venir y ni siquiera muestra sus cartas porque no tenía ningún sentido, no ganaba prácticamente a nada. Y esa J rey de corazones, más que suficiente para que Adrián Mateos se lleve otro botecito a su poder. Pues muy bien. Queda una bonita tarde. Se ha quedado un día. Sí, sí. Barato te ha salido. Yo... Me da a mí que... El azúcar también. Dejaste el azúcar. Lo que pasa es que el azúcar es muy complicado, o sea, completamente es muy complicado porque es que todo lleva. Bueno, a ver. Sí, o sea, no... Sin ser... comer lo que lleve azúcar añadido. Si reduces como la 80% chocolatina con la chocolatina que te acabas de meter hace... No tiene azúcar. No tiene nada de azúcar. Esa no tiene. Por eso te digo que es de las más limpias. ¿Pero tomas edulcorantes o...? No, no me gustan, tío. Me sientan mal, además. Yo no tomo edulcorantes y azúcar añadido intento no esto. Es igual, yo lo que pasa es que cuando no es un junkie de vez en cuando cuesta decir que no a todo. Pero intento reducir mucho, sobre todo por los niños. A ellos intentamos no darles nada posible. Yo cuando tuve las niñas intenté mejorar en ese sentido, porque es que al final... los hábitos que cogen de pequeños, esos luego los... Repiten todo lo que haces tú, ¿sabes? O sea, están condenados a hacer lo que hacemos nosotros.
Si en mi casa si hay alguna cosa que mi mujer todavía se lo come a escondidas, eso es el nivel. Tiene ahí, que sean escondidas. Es contrabando, que le llaman ya. Pues ahí están hablando de gastronomía, de educación, de juegos de mesa. Madre mía, vaya variedad, ¿eh? Qué temáticas. Y mientras una mano bastante interesante. Vicente con 19 suites de diamantes haciendo un tribet a 3.000. Yaman tiene que ver si paga 2.800 euros con Rey J de tréboles. Y Sergi, pues un poquito más descolgado con ese dama 9. Era la primera apertura. Y ojo porque Yaman dice que todo al centro. Sergi instafoldea la mano y ahora la decisión es para Vicente, que tampoco ha tardado mucho en quitárselas de encima y dejar ese bote para Yaman. Pues un buen Bien robo ahí, de Yaman, castígalo. Nagdalí. Nos ha salvado 200 A a la cada roca uno. de Estepona. Ya está bien. Castiga la roca de Estepona. Ya está Madre bien. mía. Me va frito. Espérate que duerma un rato. Va a flipar. Ahí está Yaman. La noche anterior debió ser dura, pero este hombre está acostumbrado a las peleas. Y cuarto pasado. Media hora queda. Así que vamos a ver si empieza la remontada después de 2 primeros capítulos bastante accidentados para el bueno de Yaman. 25. 25. Vale. Ahí está Caju en UTG, foldeando esa dama 3 off. Adrián Mateos, que con ese J4 tampoco tiene demasiado que hacer. Sergi, con Rey 9 de picas, decide abrir hasta 500 euros. Y Joao, que se tira. Ojo porque Lander tiene 10, 9.200 en su stack. Vamos a ver qué decide hacer. Si solo call. Solo call. No sé qué te parece ese movimiento. Bueno, de momento es maravilloso porque Yaman descubre que tiene reyes. Vamos a ver cómo los juega. Bueno, maravilloso, no sé yo qué decirte, pero tiene pinta que Yaman va a squeezear y Lander puede meter la puntita, estoy seguro. Y yo creo que puede ser un all-in. 9. Diría que 9. Sí, yo creo que una vez jugar los 10 al call contra un rango tan amplio como el de Yaman de 3bet, sobear los 10 tiene que ser muy, muy EV. Y Lander es un perfecto jugador de torneos que va a interpretar esta situación muy bien, pero obviamente el resultado va a ser encontrarse con reyes, es lo que hay. Pero diría que no nos vamos a librar de sobear estos 10 con Lander. Pues vamos a ver, porque es su turno. Estáis machacando. 900, all-in. Y sí, estaba bastante cantado. Tened en cuenta que sí, que estáis viendo desde casa que tiene reyes, pero tened en cuenta que Yaman puede tener aquí Rey 9 off, Rey 9 suited, Dama J, 7-2. Puede tener muchísimas manos y los 10 van a entrar muy bien de equity contra ese rango. Ha tenido muy mala suerte y eso que hay. Un cooler, como se suelen llamar este tipo de situaciones en las que una mano muy buena se encuentra contra una todavía mejor, y de momento los 10 no encuentran salvación en ese flop en el que hay un 5, un 2 y un as de corazones, un tercer corazón. Tampoco le daría el cuarto el color porque tiene el rey de corazones también Yaman, está tapado de todas las maneras, solo un 10. Y hay 2 más en la baraja y no es uno de los que ha salido. Le valían a Lander, pero el primer board no hay nada. Vamos a ver en el segundo porque va a haber un run it twice. De momento el flop es 8-3-7, tampoco obtiene ayuda, aunque ahora tiene un backdoor de escalera con el 9 y la J. La J sí le vale, vamos a ver, porque un 9 o un 10 le darían la mano a Lander y empatarían el bote. El primero ha sido para Yaman y el segundo pues también lo va a ser porque no completa la escalera, y Lander, que se queda sin fichas y va por más. Dice que lo tiene en la mochila. Pues a por más fichitas Lander Lijo, le toca recomprar, y Yaman, que ahora sí ha cogido un bote importante para su recuperación. Con las buenas es fácil. A veces sí. De vez en cuando, ¿no? Sí. También te digo que el otro tiene más mérito, tío. Me mola más. Eso es como robarlo, ¿no? Esto es aburrido, sí. Esto no tiene mayor Así historia. cualquiera, ¿no? 10 reyes, pues, contronazos, tal. Pero, joder, tío.
encontronazos. Hay que vivirlo, Raúl, tú lo vives como yo, brother. Así le gusta a Yaman jugar las cartas más complicadas. Yo prefiero los reyes y los ases, ¿eh? No sé yo si lo vive como tú, Yaman. Yo creo que poca gente vive el póker como tú. Y a mí es algo que me contagia mucho. Fuera bromas, la verdad que me parece que cada vez que veo un episodio de la Winamax Live Session con Yaman, con Codesa, con Raúl, con Caju, con Sergio, con toda esta gente, la verdad que me dan unas ganas de irme a una partida del casino a jugar y a disfrutar del juego, disfrutar de una agradable conversación, de copas, de conocer a gente que va entrando, saliendo. Creo que el descanso va a venir bien, ¿eh? La verdad que hay que dar las gracias a que Winamax cree este tipo de formatos para todos los amantes del póker, que nos permitan ver a los mejores jugadores nacionales y del mundo en una misma mesa y tener botes así de grandes que nos hacen recordar un poco el Poker After Dark de antaño en Estados Unidos. Y encima podemos entender todo porque son todos españoles menos nuestro pequeño portugués. Pues vamos a ver, porque la acción venía abierta por Adrián con ese 7-2 off. Recordemos que si uno de los jugadores se lleva una mano con 7-2, se llevaría, además del bote, una ciega de cada uno de los participantes de la mesa, 2 si la mano viene con Straddle. Yaman ha tribeteado hasta 2000 y Adrián se queda al quiero. Vamos a ver, intentando que un 7 o un 2 le puedan dar ya un buen bote más esas ciegas. De momento 5, 6, 6 en el flop, no ayuda demasiado y a ninguno de los dos. Porque además Yaman con as dama no debe estar muy contento viendo esos 3 que han salido en el board. Bueno, podemos tener en cuenta que el rango que paga Adrián realmente impacta muy poquito un 6-6-5. Si nos imaginamos, su rango van a ser muchos 9-10 para arriba, 9-10, J10, dama J, rey dama, as-X peores. Por lo tanto, no debe ir tan mal. Aparte estamos jugando rangos muy amplios, lo que hace que nuestra dama pueda tener fácilmente más del 50% de equity, diría. Pues Adrián se queda al quiero. Y eso puede descolocar un poquito a... Ah, no, perdón, no ha sido al quiero. Adrián ha hecho una subida hasta 3.500, sí, perdona. Efectivamente, no había visto. Esta mano la va a tener que ganar por lo civil o por lo criminal, pero va a tener que ganarla casi que solo por... Más que por lo criminal. Con cuchillo en mano, ponerlo en el gaznate del otro y decir, si quieres verlas vas a tener que pagar. Y Yaman, que no se baja. Vemos que paga muchos raises en el flop, continúa mucho en el turn. Esto es algo que Adri tiene en cuenta. Así que vamos a ver bastantes barrels por parte de Adrián. La verdad que intentar derribar a Yaman a base de subidas no creo que sea la mejor idea ni el mejor rival. Pero ese 4 puede cambiarlo todo porque ahora tiene doble punta. Adrián le valen los 3s y le valen los 8s, aparte de los 2s y los 7s. Cuidado porque la mano se le pone interesante al madrileño y vamos a ver Yaman cómo... Bueno, te iba a decir cómo puede salir. De momento va ganando la mano, pero hay muchas cartas que le estropearían su plan. Aquí Adrián tiene que valorar si cuánto le va a resubir, cuántas veces le va a resubir Yaman en el turn, porque cuantas más veces te vaya a resubir, menos tentado vas a estar de betear una mano que le perjudica tanto un raise, ¿no? Pero lo que quieres es ver el river. En este caso decide apostar, me parece lo más idóneo, ya que poco raise ahí tras un check call en flop. Boom. Toma, dame 50. Se la de 7-2 clara, bro. 7-2, ¿sabes qué es lo que es? No viste nada claro, tío. ¿Cuánto hay que darte? 200. ¿Vicente? No. Falta por aquí. No he visto nada claro, tío. Yo estaba liado, digo, ya... otra vez 50.000 de favor aquí. Sí. ¿Sabes? Es que ni se me ha pasado por la cabeza, tío. Mejor. Qué rabia me da esto, tío. Hay una categoría que se llama el especial, que ese es el que revienta toda la noche. Sí, ya se no cuando... Sí. Pensabas que te ibas mal, te vas Cada fatal. 5 minutos es especial. Sí. Es al revés, cuando la gente pierde, en vez de cerrar, especial. Mano sí, mano no. Vamos a ver quién está más zumbado. Un buen resumen. Y hay mucha competencia. Entonces, digamos que es difícil. Sí, es difícil. Yo te digo que soy el más cuerdo con mucha diferencia. Dais fe de esto. Doy fe. Dais fe de esto, o sea, pero con mucha, vamos. Ya te digo yo que yo me impacto. ¿Esta gente cómo juega esto? Esta gente aquí. ¿Cómo puede ser? Con un 2 y un 3. Increíble. O un 9 y un 4.
por ejemplo. Ayer ya me han 600 puesto uno tan caliente que se cargó hasta la baraja, ¿eh? Hostia, madre mía, madre. ¿Qué estás juntando? Sí, tío, sí. Aquí Con razón, además. Con razón. ¿Qué le harías para que te digas? No, yo nada, las cartas son una mierda y... Pero... Es la mierda esta de querer sentarte, ¿sabes? Para no pagar lo que te viene y... Es que a ver, Raúl, tú imagínate jugar stand-up a 10 ciegas cada... O sea, has de pagar 10 ciegas a cada uno. O sea, pagas 80... una barbaridad. Bueno, pagas 70 ciegas si pierdes. Un stack básicamente cada vez que pierdes. Claro, entonces desvirtúa completa... O sea, es otra cosa. No, 10 ciegas, no, 15. No, ayer era 1000. Ah, ayer estaba un campo. Pero decirme la verdad, se sale. No, la sensación. Mola, a mí me encanta el juego. Cambia por pero es otro juego, no tiene Yo no nada que ver. yo no juego mucho No Limit Hold'em y ese juego fue la leche. No tiene nada que ver. Me encanta, tío. Me gusta más que lo maja porque tiene el sentido del Hold'em, porque son 2 cartitas y tal. Sí, sí. Pero hay que jugar todas Que igualmente. Pero has de jugar todas. me encanta. Sí, tío. sí, sí, sí. De O verdad sea, que- limpiar al menos todo. Y No. luego ya veréis lo que hace. No, y que, Ya veremos, ¿no? Lo que te digo. ese juego sí que mola cuando estás muy Y deep. como no sabes, exacto, pero tampoco sabes cómo funciona, yo empecé de la cagué, luego empecé de 5 en 5 para, no sé. Es que los sorts tienen mucha ventaja. Muchísima. Cuando se ponga esa regla hay que poner una regla de que no se puede comprar con menos de X, ¿sabes? Ya, pero a ver, es una ¿Pero partida por de qué? cash. Al Si final luego al tú final, juegas con lo que sabes que la No, partida sí, dura, pero, joder, Cafu, que no es estáis una de- partida que no vaya a durar, sabes que al final vamos a acabar todos con dinero. O sea, Ya. no va a haber un short. Tú no puedes forzar Sí, a un lo tío malo es que vaya un tío y juegue 2 horas y haga siempre lo mismo, pero si nadie se aprovecha. Pero se le castiga mucho al short en esa partida, ¿eh? No, pero Pues con esta conversación, Miguel, vamos a despedir este tercer capítulo de las Winamax Live Session. Yo me quedo con muchísimas ganas de más y hay una buena noticia, que es que la semana que viene habrá un 4º capítulo de las Winamax Live Session. Os esperamos a todos, llaman con muchas ciegas y sobre todo los mejores jugadores de la historia española en mesas televisadas. sin parar. Pues hasta la semana que viene. Chao. Chao. Hola a todos. ¿Qué tal, Tom? ¿Cómo estás? Aquí estamos, lleno de Bienvenido. ganas de revancha del año pasado. A ver cómo va esto. Me has hecho sudar. Yo sé que he hecho mal antes y tú también. No, porque antes canté un color de 8 y luego no era color de 8, o sea que... No, porque no reviso las cartas nunca. Me fío de mi memoria. ¿Quieres la revancha ya, eh? Pero lo que están viendo no se lo creen. Dice, no puede ser, no puede ser que esté veteando con eso. Se ha equivocado la infografía. Es valor, pero porque está riéndose. Se está partiendo el culo.